Para nosotros en el Servicio Geológico es una gran oportunidad, no solamente porque tenemos una conexión con el Cauca. Si ustedes se acuerdan, la regional de Ingiominas en el Cauca pues es una regional muy antigua. Después tenemos el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Popayán y pues se han realizado muchos trabajos en el Cauca. Tienen fuentes de alta fidelidad, no sé cómo se averiguan tantas cosas, ¿no es cierto? Casi que chismes, pero bueno, digamos que personalmente mi familia materna es caucana, entonces también mis vínculos con el Cauca, con el sur, son muchos. En este foro de gestión del riesgo y de toda la gestión ambiental, me parece muy importante hablar de procesos geológicos. Nosotros vivimos en un territorio, tenemos una visión obviamente de humanos, y generalmente los humanos, si vivimos 100 años, es muchísimo. Y los procesos de nuestro territorio, de nuestra casa, muchas veces duran muchísimo más que eso. Entonces, muchas veces nuestra percepción y nuestro conocimiento de nuestra casa, de donde vivimos, muchas veces no es la correcta y desconocemos muchas cosas. Hay otra cosa que es importante y es nuestras necesidades de día a día hacen que veamos nuestra casa de otra forma. Y yo me pregunto cuántas personas de los jóvenes, o sea, los universitarios que puedan estar aquí, de los menores de 30 años, cuántas personas conocen lo que pasó en Popayán hace 32 años y lo sienten como una posibilidad de que vuelva a ocurrir. De golpe se ve muy horrible que en otras partes del mundo tiemble, pero ¿consideramos que aquí puede temblar? Y consideramos que eso no es porque Dios lo quiso y entonces tocó que haya un desastre, sino que hay cosas que los seres humanos, decisiones que los seres humanos debemos tomar y que esas decisiones deben estar informadas y esas decisiones deben basarse sobre un conocimiento que existe de nuestro territorio. Y muchas veces nos pasamos por encima el conocimiento, esas decisiones, y cuando ya nos tiembla o cuando ya está la erupción volcánica o cuando ya hay una avalancha, pues fue la culpa, por ejemplo, de la Niña. Pero es que la Niña es un proceso, un fenómeno natural. De golpe, aprendiendo más y tomando unas decisiones en ese sentido, pues podemos evitar que ocurran o disminuir esas consecuencias tan negativas. Entonces, ese es el enfoque de la charla. Una visión de gestión del riesgo desde los procesos geológicos. Empezando, yo quiero también insistir, todo lo ambiental se involucra con gestión del riesgo. Todo lo de gestión del riesgo es ambiental. Ambiental es el territorio. O sea, nosotros estamos en este territorio, estamos parados ahí. Y todo es ambiente. Entonces, esas integraciones deben ser mucho más estructuradas, mucho más coherentes. Y a veces esos divorcios que vemos no deberían existir. La siguiente. Lo que yo quiero dar es esa visión, ¿no es cierto?, de qué son estas cosas y cómo entenderlos un poco mejor para poder incorporar esas decisiones en la gestión del territorio. Cómo ver ese conocimiento como herramientas para reducción de riesgos. Y yo voy a hablar, de golpe me extiendo un poquito más en la parte sísmica, porque en la parte de volcanes y en la parte de movimientos en masa, aquí a la salida hay un stand y están los compañeros del Servicio Geológico, tanto personas del Observatorio Vulcanológico de Popayán como personas de Bogotá,
donde van a poder interactuar más. Hay unos videos, hay una información sobre el trabajo que estamos haciendo de movimientos en masa y el trabajo que hacemos en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán sobre el monitoreo y sobre el trabajo que se está haciendo, ya casi está terminado, sobre se cogió de nuevo el mapa de amenaza del volcán Puracé para revisarlo y estamos presentando el mapa de amenaza del volcán Puracé. Entonces, movimientos en masa y toda la parte volcánica va a estar principalmente aquí, digamos, con mucho más detalle, y yo me voy a extender un poquito más sobre la parte sísmica y de riesgo sísmico. ¿La siguiente? Entonces, voy a hacer algo de definiciones como para saber de qué estamos hablando, analizar un poquito nuestro entorno y esa relación con esos eventos de origen geológico, un poquito de qué es un sismo, qué significan los sismos, por qué y qué es lo que hay que estudiar, y a veces percepciones que tenemos erradas de los sismos, y un poquito sobre volcanes y sobre movimientos en masa, y después hacer un énfasis en para qué estudiamos las cosas, ¿no es cierto? Y cuáles serían esas herramientas y cómo deberíamos pensar en esas herramientas y en ese conocimiento. ¿El siguiente? Entonces veamos primero qué es la ley 1523, es la ley de gestión del riesgo. Entonces no nos podemos salir de eso, nosotros somos una institución pues, del Estado, somos una institución del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y lo que dice de la amenaza, la siguiente, se refiere a ese peligro, es ese evento físico que presenta una severidad suficiente para causar todas estas cosas negativas, pero es el evento, es la parte que nos puede causar daño. Son eventos naturales, o sea, por ejemplo, la lluvia, muchos quieren la lluvia, pero si llueve mucho y hay unas condiciones especiales, pues puede causar unos daños y entonces se convertiría en una amenaza. El sismo es un proceso natural. La Tierra tiene sismos, la Tierra ha tenido siempre sismos. Antes que nosotros existiéramos como especie, la Tierra ha tenido sismos. Pero si nosotros no hacemos las cosas bien, pues pueden ocurrir desastres. Entonces, la amenaza es ese peligro, es ese evento físico que causa estas cosas negativas. La siguiente. El análisis y evaluación del riesgo implica que yo vea cuáles son las causas y relaciona la amenaza, la vulnerabilidad de estas personas, seres, cosas, infraestructura, que puede ser afectada por ese evento y que va a determinar posibles efectos, sean sociales, económicos, ambientales, y generalmente se expresa en términos de probabilidades. La siguiente. Y la gestión del riesgo, la siguiente, es un proceso social. No es un proceso, digamos, de las rocas. La gestión del riesgo no, la gestión del riesgo la hacemos los humanos. La gestión del riesgo es evidentemente de las comunidades con una visión humana de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, políticas, acciones permanentes, y con eso yo lo que trato es de impedir o evitar que se genere o reducirlo y controlarlo cuando ya existe, para que eso no pase. ¿Y la siguiente? Y todo eso contribuye a una seguridad, a un bienestar, a una calidad de vida, a un desarrollo sostenible. Entonces vemos cómo todo eso que estamos haciendo debe ser originado, o sea, lo hacemos para evitar que se genere, reducirlo, controlarlo cuando ya existe, y en líneas generales, ¿no es cierto? No podemos, en muchos casos, no podemos evitar que el volcán haga erupción, no podemos evitar que el sismo ocurra. De golpe sí podemos hacer cosas que hacen que la Tierra, la superficie de la Tierra sea más inestable.
Pero lo que sí podemos hacer es que cuando esos fenómenos ocurran, no tengamos tantos problemas como seres humanos. O sea, que nuestras casas no se afecten, que mi vida no la pierda, que el cultivo no se dañe, que los puentes no se caigan, que el oleoducto no explote. Todas esas cosas es lo que pretendemos con gestión del riesgo. La siguiente. Entonces vamos a ver cómo es nuestro entorno y cuál es su relación con esos eventos de origen geológico. La siguiente. La siguiente. Este es el mapa mundial de los sitios donde más ocurren sismos. Entonces nosotros estamos en un sitio donde ocurren sismos. De golpe sí, en Popayán hace más de 30 años que no ocurre un sismo grande. Y sí, en Bogotá el último sismo más fuerte, o sea, lo sintieron fuerte en 1917, hubo otro fuerte en 1967, hubo otro en el 2008 que se sintió muy fuerte, que fue el de las poblaciones hacia el oriente de Bogotá. Pero entonces eso, para nuestra perspectiva de humanos, nos parece es muy poquito, ¿no es cierto? Yo tengo otras preocupaciones diariamente. ¿Por qué preocuparnos de esos sismos cuando no ocurren tan frecuentemente? La verdad, en otras partes del mundo sí ocurren, pero aquí poco, más bien. Esa no es la visión correcta. Aquí sí ocurren sismos. Nosotros estamos en un sitio que por sus características geológicas, su ADN geológico, ocurren en los términos geológicos frecuentemente. La siguiente. La siguiente. Eso son los volcanes. Entonces, hay razones geológicas para que tengamos una cordillera muy joven, que es la cordillera de los Andes, que se está formando en los últimos millones de años, en los últimos poquitos millones de años. Pero esos poquitos millones de años es muchísimo para nosotros, como seres humanos. Entonces, la formación de las cordilleras, el tener páramos, el tener suelos fértiles, el tener humedales, el tener toda esta belleza que nos caracteriza, ¿no es cierto?, en general a territorios como Colombia, eso implica que ha habido fallas, que hay sismos, que hay volcanes, porque es el contexto general de la Tierra. Así vive la Tierra, así se forma la Tierra. Y ahí estamos nosotros. Y nosotros somos esos últimos invitados en todo este contexto, porque como seres y como especie, nosotros digamos como que casi que somos unos recién aparecidos, pero digamos que estamos a veces con muchas pretensiones, ¿no es cierto?, y deberíamos conocer más de nuestro territorio para poder vivir en él con mayor tranquilidad. La siguiente. Entonces, estos son la corteza terrestre, o sea, la parte más superficial de la Tierra está dividida en placas y vemos cómo nosotros estamos entre esta, que es una de las placas para nosotros importante, entre esta placa, que esta se está moviendo en este sentido, esta se mueve en este sentido, por eso aquí se forman los Andes, se está formando los Andes, y nuestra situación se complica un poco más porque aquí está la placa Caribe, aquí esta pues también como que quiere entrar en el baile de que empuja para un lado, de que las otras empujan para el otro, y nosotros pues estamos ahí. Entonces, esta situación viene ocurriendo en los últimos millones de años y va a seguir ocurriendo en los próximos millones de años. Y nosotros estamos por un periodo de tiempo cortico aquí y debemos aprender de cómo vivir aquí para que no ocurran desastres como los que hemos tenido. ¿El siguiente? Entonces, ahí estamos, el siguiente. Entonces, empecemos con qué son los sismos y cuál es cómo entender mejor los sismos. Entonces, veamos un sismo, un temblor, un terremoto. Imaginémonos esta varilla y aquí está el ejemplo con un pedacito de tierra, ¿no es cierto?, que podría ser el Valle del Cauca o el Valle del Patía, la cordillera central. Entonces se va acumulando esfuerzo, se acumula un esfuerzo, llega un momento en que ese esfuerzo produce una deformación, o sea, uno empieza a ver como curvada la cosa,
Aquí podría verse en superficie algo de esa acumulación de deformación, y llega un momento en que no resiste más. Aquí la varilla no resistió más, aquí la corteza no resiste más y se rompe. Ese romperse, ese movimiento que hay aquí, libera una energía. Y esa energía viaja como ondas. En el momento que me llega a mí, eso es lo que yo siento como un temblor, porque el piso se me mueve por esa energía que está pasando. Y aquí ese movimiento es lo que en geología se llama una falla, pero una falla activa es la que me produce sismos. Si vemos, todo el mundo habla de fallas. Cualquier deslizamiento es una falla, los periodistas hablan de las fallas, todo el mundo habla de las fallas, pero muchas veces a lo que se hace referencia es a sitios de inestabilidad. Una falla lo principal que hace es generar sismos, es la zona que queda como evidencia de que hubo un movimiento, o sea, hubo una acumulación de energía, hubo un rompimiento, hubo esa liberación de energía, eso que se movió, eso es la falla. Y cuando se movió esa energía que se liberó, ese fue el temblor que sentimos. Y después, pues la cosa como que se relaja, como que queda livianita y pues se va a seguir acumulando. Este periodo de acumulación puede durar decenas, cientos, miles de años. Entonces, cuando los geólogos estudiamos las fallas activas, hablamos de las fallas activas del cuaternario. El cuaternario es más de 1,5 millones de años. Entonces, hablamos de cosas muy grandes en el tiempo, ¿no es cierto? No es decir, oiga, en los 5 años tal cosa pasa o cosas por ese estilo. Entonces, un sismo ocurre cuando hay una gran acumulación de esfuerzos y se libera súbitamente porque se rompe. ¿La siguiente? De forma resumida, yo necesito esa acumulación de esfuerzos, eso me produce una deformación. Este es el proceso físico que es una ruptura, eso es el sismo, y aquí después sigue como una relajación de esfuerzos. ¿La siguiente? Si yo voy en una zona que tenga las condiciones geológicas para que se acumulen esos esfuerzos, en la medida que yo acumulo, pues voy a tener un sismo más grande. En la medida en que yo voy liberando con sismos más pequeños, pues yo no dejo que se me acumule. Entonces es bueno, si es una zona geológicamente que acumule esfuerzos, es mejor tener sismos de golpe varios más pequeños y no uno solo grandote, ¿no es cierto? ¿El siguiente? Este es un artículo que habla de la amenaza sísmica de los Himalayas. Gente, ¿no es cierto?, en el mundo, aquí menciona que primero que las características tectónicas de las placas hacen que allí sea un sitio propicio para que se acumulen esfuerzos. Aquí dicen que con medidas de GPS se ve que hay una deformación y que se está acumulando los esfuerzos. Aquí hablan de la historia de los terremotos que hubo en los Himalayas y lo que ellos proponen, miren, aquí están los Himalayas y estos son zonas donde se pueden generar, según ellos, sismos y de magnitudes grandes, muy grandes. Entonces, es cierto que nosotros no podemos predecir un sismo. En el mundo nadie puede decir, mire, el miércoles 28 de agosto va a ocurrir un sismo en tal sitio y que va a afectar a tales regiones. Eso no se puede hacer. Pero sí se puede evaluar por las características geológicas, por lo que ha ocurrido en el pasado, por estudios sismológicos, por estudios de deformación, se evalúa la amenaza sísmica. Y eso dice cuáles son las zonas probables donde ocurran los sismos y con unas características de los terrenos, ¿no es cierto?, ver cómo se mueven esas ondas sísmicas y decir, bueno, ¿qué podemos esperar de las regiones? Entonces, alguien podría decir, mire, aquí pronosticaron un sismo. El siguiente. Esto fue una publicación de Science el 24 de agosto del 2001. Entonces, el sismo de Nepal ocurre en el 2015. Pues para muchos dirá, pues eso no es, ¿yo qué saco con saber que va a temblar
pero sí ya se nos olvidó lo que dijeron en el 2001. Y ahí yo enfatizo, yo no me preparo para un sismo que es la próxima semana. Yo me preparo para un sismo que es en 20 años o en 30 años, porque el desarrollo de una región, el desarrollo de la infraestructura de una región, cómo van a ser los oleoductos, cómo van a ser los acueductos, cómo van a ser los puentes, cómo va a ser mi casa, cómo va a ser el colegio de los niños. Yo no lo diseño para dentro de 8 días, yo lo diseño para 20 años, para 30 años, para 40 años. Entonces, la gestión del riesgo sísmico no es algo que yo improviso, es algo que un país, que una región hace a largo plazo, porque yo ya no puedo hacer nada, así pudiéramos decir, mire, en una semana que iba a temblar duro, ya es muy tarde, ya fue muy tarde, ¿no es cierto? La siguiente. Entonces, hablamos del mapa de amenaza sísmico. Este es el mapa de amenaza sísmico de esto de las probabilidades y de que un periodo de retorno, esa es la forma como se expresa la probabilidad de que ocurran los sismos. Lo principal para un mapa de amenaza sísmico es definir cuáles son las zonas que me pueden causar los sismos, o sea, cuáles son las áreas, las fallas donde pueden ocurrir los sismos que me van a afectar, por ejemplo, Popayán. Por el otro lado, hay que definir cuáles son las magnitudes de esos sismos que me van a afectar en esas zonas de falla. Después hay que definir cuál es la probabilidad de que ocurran esos sismos con esas magnitudes. Después hay que definir cómo, si yo tengo el sismo, por ejemplo, en el Pacífico caucano, en el Pacífico nariñense, cómo esas ondas viajan y llegan hasta Popayán. Hay unas características en el terreno que van a hacer que esas ondas vayan más rápido, más lento, que se amplifiquen, que se disminuyan, y eso está incorporado en el cálculo de la amenaza sísmica. Y después se define la zonificación de cómo podría ser eso que yo voy a experimentar cuando ocurra un sismo. Entonces, es cierto que no se puede predecir un sismo, pero sí podemos pronosticar cosas. No es lo mismo estar en Popayán, o en Pasto, o en Mocoa, o en Neiva, o en Cali, que estar, por ejemplo, en Leticia, en el Bichada, ¿no es cierto?, en el Guainía. Y fíjense que, pues de golpe aquí ustedes no ven, esto es mucho más verde, esto es más amarillo, y hay zonas que son más rojas de mayor amenaza sísmica. Entonces, con esto podemos tener el estudio, ¿no es cierto?, debemos tener las herramientas para evaluar la amenaza sísmica. Lo primero es tener redes para que podamos detectar los sismos, no solamente para saber ahí tembló, sino para empezar a evaluar las características de los sismos. Entonces, no todos los sismos son iguales. Estudiando los sismos conocemos más sobre las fallas, hay diferentes tipos de falla, y eso es lo que se necesita para conocer el territorio. La Red Sismológica Nacional, que tiene el Servicio Geológico, pues tiene muchas estaciones en campo. Estas son algunas de las estaciones que están en Colombia, transmiten cada uno de esos sensores, lo transmiten satelitalmente, llega a Bogotá, donde está la sede de la red sismológica. La siguiente. En este momento hay 54 estaciones satelitales en Colombia, principalmente están en la zona andina. Recientemente se ha intensificado y se han puesto más estaciones en el Caribe. Hay en Malpelo, hay en Gorgona, hay en Providencia. La siguiente. Y este es el mapa de los sismos registrado en los últimos 20 años en Colombia. Si pusiéramos todos los sismos de igual tamaño, todo esto quedaría casi el mapa tapado. Los sismos más grandes que se ven aquí son de magnitudes de 7 y un poco mayores, y digamos que estos sismos son de magnitudes como de 6, y los colores son qué tan superficiales o qué tan profundos son los sismos.
Entonces, si vemos la zona andina, la zona pacífica y parte del Caribe son zonas de sismicidad alta. La siguiente. Hay otros aparatos que se llaman acelerógrafos. Los acelerógrafos dan una información sobre la aceleración con que se mueven en los sismos más grandes el sitio donde están los acelerógrafos. Y es muy importante para la ingeniería conocer esas aceleraciones porque es un dato muy importante en el diseño de las estructuras. En este momento, el Servicio Geológico tiene alrededor de 106 acelerógrafos en Colombia y en general, ¿no es cierto?, son instrumentos que, aunque hay más o menos la tercera parte está en tiempo real, o sea, que transmite por radio o por satélite para que llegue la información, muchos de ellos hay que ir a buscarlos, ¿no es cierto?, al campo para sacar la información.